Entonces vamos a hacer como la metodología un poco de estos círculos, es de verdad que conversemos, no son cátedras magistrales, no es académico, esto es una lógica política, una lógica cultural, vecinal, donde nos importa mucho la construcción colectiva de pensamiento, que circule la palabra, y por eso lo hemos llamado así. Bienvenidos, adelante. Bienvenidas. Sigan, por favor. Entonces un poco la metodología, buenas, ¿qué tal? Sigan. Las metodologías es que las personas invitadas puntean, digamos, los temas para estimular la conversación y nos ayudan obviamente como interlocutores especiales calificados, en este caso Juan David. Yo voy a intentar de pronto, ni mucho menos reemplazar a Yesid, pero sí aportar, digamos, en esta conversación de todos en su momento, espero hacerlo. Entonces, Juan, arranca y gracias por estar aquí. No, bueno, lo primero es, el agradecimiento no es para mí, sino para ustedes, sino es una fórmula, porque acá se está poniendo de presente algo que ha empezado a ocurrir en el país y que ocurrió y que se fue olvidando, porque no se fue olvidando, más bien se fue fragmentando y se fue fracturando por una serie, pues, de momentos históricos muy complejos que vivimos a partir de los años 90 en Colombia. Y señalo con la mano esto, que para los pueblos originarios ancestrales es una juntanza, para nosotros es un círculo, para otros es una reunión. Señalo la importancia de eso porque creo que ha comenzado quizás a fluir esa energía nuevamente en el país, no de ahora, no de este momento, desde hace 5 años, celebramos 5 años del estallido social de 2021. Yo creo que es un momento que hay que pensar no solamente desde la palabra estallido, sino desde la palabra colectiva. Es decir, ¿por qué el estallido o eso que nos ocurrió a todos funcionó? ¿Por qué se mantuvo y por qué de alguna manera posibilitó que se instalara una nueva agenda en el país? Yo creo que por la fuerza de que quienes habitaron esos estallidos, jóvenes en su mayoría, construyeron una fuerza colectiva. Se reunieron alrededor de las ollas, las anécdotas son muchas. La más famosa es la del muchacho saliendo en el noticiero diciendo: aquí por lo menos tengo un plato de comida y no estoy solo, en mi casa llego todos los días y no hay comida y estoy solo. Entonces esos cambios de sentido me parece que son muy importantes, porque me parece que la clase media urbana pues se había un poco acostumbrado a reunirse en función de una oferta cultural o de una oferta académica, como si fuéramos usuarios, clientes de lo cultural y no partícipes. Y yo lo que quiero agradecer a Hernán Darío, a Beatriz, a todo el grupo de Pasaremos de este barrio, es que se hayan asumido y se hayan convencido de que proponer espacios de conversación era importante en este momento, sin la ilusión de que la política es solamente el discurso, la manifestación, sino la conciencia de que la política está en nosotros, que yo creo que es otro de los cambios que yo quisiera señalar, pues me parecen importantes, y es que hay una repolitización de todas y de todos nosotros. Acá están los compañeros del Cauca, pero la mayoría de la clase media urbana, artística, cultural, se fue fragmentando y le cuesta todavía encontrarse, le cuesta estar juntos, le cuesta conversar. Y yo creo que ahí hay una clave cultural de este momento que si la desciframos y si la construimos, tomando el ejemplo, por supuesto, de los pueblos ancestrales, de las luchas sociales, de la gente que ha caminado junta, buscando un destino colectivo y no individual, ahí hay ejemplos que nos deberían proporcionar
más que nostalgia del pasado, esperanza en el futuro, porque todo pasado entraña también una esperanza. Yo creo que la izquierda en Colombia fue sometida a un relato unívoco, proporcionado por la cultura narco que se instaló en el país, aupada por una cultura estadounidense, en donde pues, cada quien tenía que defenderse por su lado y lo colectivo era funcional solamente para unos grupúsculos o una gente rara, pero los demás teníamos que defendernos solos. Entonces yo creo que ahí hay un primer cambio que en la propuesta de conversación que nos hacían a Yesid y a mí, pues para mí entraña lo más profundo de este cambio. Cuando se nos pedía hablar del nuevo gobierno del cambio, las transformaciones del país, yo entonces pensé bajo qué categorías podemos empezar a pensar este momento de cambio que no nos llenen de afán en tratar de explicar lo que hemos hecho, lo poco que hemos hecho o lo mucho que hemos hecho en función de una ejecución presupuestal desde el Estado, unas medidas reales que las hay de sobra. Hay 100 logros publicados, basta que los consulten, los vean, ahí están, son plausibles, este gobierno ha logrado enormes cosas, pero me parece que ahí no alcanza con eso, porque por más de que uno insista en el salario mínimo vital, en la reforma agraria, en la reforma laboral, en el horizonte pensional, en todo lo que se ha hecho, no dejan de ser simplemente enunciados que hay que llenar de contenido, porque si no los llenamos de contenido nos vamos a quedar en una pelea por un relato que nos instalan y es quién ha hecho más, quién sabe hacer mejor, y de eso no se trata, me parece. El país cambió no en ese sentido, en esa dirección, cambió en una dirección distinta. Entonces en esas categorías yo pensaba en lo primero, las transformaciones, para situar los tres momentos, las transformaciones del país y el mundo. ¿Cuáles son esas transformaciones? Como las que ya he dicho. La primera, las palabras. Creo que hemos empezado a hablar de otra manera. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Si no nos damos cuenta de que estamos habitando nuevas palabras, de que estamos descubriendo nuevas palabras, que nos ha proporcionado a veces continuo y a veces con mucho caos y de una manera a veces errática el presidente, pues no nos vamos a dar cuenta de que tenemos unos instrumentos que no es que sean nuevos, es que son públicos y al ser enunciados desde la autoridad del presidente de la República han producido unas discusiones en el país que no se estaban produciendo, salvo en esos círculos, insisto, académicos, culturales, especializados o ancestrales, pero que hoy son parte de la discusión pública, que podemos hablar de eso. La gente está interesada en hablar de esas palabras. Aquí no se hablaba de economía, salvo en la Universidad Nacional y los dos modelos y unos economistas contra otros, pero nosotros no hablamos de economía porque no entendíamos lo que era la economía. Yo digo nosotros, por supuesto, excusándome con la gente que seguramente aquí sabe, pero digamos ese es un nosotros en plural que me incluye y que asumo. Yo acabo de terminar de editar los 10 tomos de los discursos del presidente y tomamos una decisión editorial, yo soy el verdaderamente editor, de respetar su oralidad y no de someter su oralidad a lo que hacemos los editores, que es traspasar la oralidad a un texto, digamos, organizado literariamente. ¿Y por qué lo hice? Porque nos dimos cuenta, los que estábamos trabajando en el proyecto, que lo que ha hecho el presidente, aprovechando su agencia pública y su lugar, es activar en nosotros una serie de temas, de conversaciones, de palabras que antes no teníamos de manera pública, insisto. Cuando uno ve cómo ha pensado él, cómo ha traído todo eso que ustedes representan, y ahí sí uso el plural diciendo ustedes hacen parte de este momento porque son los intelectuales, los académicos, los indígenas, los afros, los campesinos, es decir, la gente que le ha propuesto otra agenda al país, la que ha llenado el contenido a ese presidente. Hoy lo dijo en Caracol, no sé si oyeron todo en la entrevista, dijo, el problema no soy yo no me quiero reelegir porque es que el tema no soy yo, el tema es que esto es un proyecto, y un proyecto que encarno yo, pero que está lleno de miles de ideas, de búsquedas, de denuncias sobre este país, y al encarnarlo lo que ha hecho entonces es organizar eso en un discurso que creo que tenemos que prestarle atención a lo que sí va a significar en nuestra historia, porque creo que hace mucho tiempo
no teníamos a disposición un hombre que enunciara tanto y que enunciara cosas que nosotros podemos discutir, podemos no estar de acuerdo también, digo, y podemos decir que no estamos de acuerdo, no pasa nada con decir que no estamos de acuerdo, no pasa nada con decir, no, eso me parece que es medio superficial, esta agenda no está bien enfocada, y eso me parece que es una ganancia para el país, es un verdadero cambio cultural muy profundo que ya se instaló y que no se va a ir. No se va a ir porque ahí están las pruebas en los medios independientes, en la gente que habla de otra manera en la calle, en la felicidad del reconocimiento de los sujetos sociales, culturales de este país. Es decir, ahí hay una cosa muy profunda y yo señalaría eso como la primera gran transformación que hemos vivido. Una transformación que tiene las plazas llenas del país hoy. La gente supone o suponía, que lo vi muchas veces, que la campaña de Iván iba a fracasar, porque es que llenar una plaza pública en Colombia es una cosa muy difícil, no porque la gente no quiera ir, sino porque se acostumbró a llenarla bajo una prebenda, bajo una oferta, y hoy la gente está caminando porque quiere seguir oyendo palabras, con las cuales pueda identificarse y seguir conversando. Esas palabras, por supuesto, no son las palabras de una sola persona, insisto, y yo creo que ahí se ha abierto el país a las culturas. La manera que tuvo Patricia Ariza de instalar una conversación con el país, que me pareció muy inteligente, fue rebautizar ese ministerio. Era un ministerio de cultura. Y ella insistió, fue su primera ley, en rebautizarlo como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y eso instaló otra discusión. ¿Cómo así las culturas? Si cultura solo hay una. No, resulta que este país, en su constitución, es un país intercultural. Entonces, ¿cómo vamos a conversar si nos creemos que todos somos la misma cosa? Si creemos que hay un colombiano, digamos, ideal en un territorio imaginado llamado Colombia. No hay un colombiano ideal. Nos quisieron imponer un colombiano ideal que tenía unos derechos, privilegios y formas de habitar el poder en lo que nosotros no nos reconocíamos. Eso ha sido un cambio que yo creo que es plausible. No solo en el discurso ya, sino en lo sensible. ¿Qué es lo sensible? Que haya una mujer como Francia Márquez elegida vicepresidenta de este país, que ha puesto el cuerpo para decirnos algo horrible y doloroso. Y es que el racismo no se ha ido, y es que nuestra mente colonial está viva hoy. Así queramos pensar que no, que como le decía hoy un periodista, una cosa que estaba escuchando, pero es que ustedes creen que el esclavismo sigue existiendo. Pues porque sigue existiendo. La manera en que se ha atacado a esta mujer, como se la ha ofendido, como se la ha maltratado, no solo por parte de la oposición, sino por parte también de la propia izquierda, nos tiene que hacer pensar algo. ¿Por qué no la ayudamos? ¿Por qué no la rodeamos? ¿Por qué no le dimos confianza? ¿Por qué no pensamos que alguien venido de Suárez Cauca, ella era una líder internacional o lo que fuera, tenía que llenarse de confianza? Y tenía una desconfianza de partida, porque los invito a cualquiera de ustedes a entrar a un palacio de estos y a que les digan que usted es el vicepresidente, cuando todo el mundo dice, esa no puede ser la vicepresidenta, o este no puede ser el ministro, para no ir más allá, porque también me pasaba. Cambios culturales concretos. Para entrar al Palacio de Nariño, las primeras veces que me tocaba ir al Consejo de Ministros, me paraban en la puerta. ¿Para dónde va? No, pues para la reunión. ¿Cuál reunión? No, pues es que hay Consejo de Ministros. ¿Y usted de dónde viene? No, pues que yo soy ministro de Cultura. De pronto apareció un señor afanado atrás. Oiga, ese es ministro. Y todo el mundo cambiaba. Uno decía, ¿qué está operando en nosotros culturalmente? Claro. Entonces, ahí hay claves que yo creo que son importantes. Las palabras, las culturas, la idea de que esas culturas empezaron a habitar esos espacios, que no es menor, y yo siento los abismos cuando fui al país, de que hay un reconocimiento de una felicidad, pero también hay una ansiedad de que pase algo más grande. No basta con esto que estoy diciendo. Entonces, ahí hay unas fracturas que tenemos que ver cómo vamos a solucionar dentro de los procesos progresismos, que tampoco son unívocos. No hay una izquierda, así como no hay un colombiano, no hay una sola izquierda. La idea de la izquierda que quisieron vender en el país pues era la izquierda soviética, de las FARC, armada, para obviamente tener un enemigo claro, que es un poco la manera de instalar la mentalidad norteamericana en Colombia. Pero resulta que se les está saliendo el relato de las manos, porque nosotros todos nos reconocemos como progresistas
y no actuamos como un cuerpo orgánico, como un partido en donde todos nos reunimos y decimos lo mismo. Aquí hay texturas de pensamiento muy distintas, proveniencias muy distintas, y en esa agenda que se instala en el país, que instala Petro con todo el acervo que tenía, yo creo que hay otro cambio fundamental. La agenda ya no es discutir la inflación, si crecemos, a lo que nos tenían acostumbrado como la agenda política de este país. La agenda es otra, y eso yo creo que hay que celebrar. Entonces ahí hay 4 conquistas concretas para que yo creo que empecemos a llenarnos de argumentos y de hablar de otra manera también con aquellos que tienen dudas, porque se nos están pidiendo resultados todo el tiempo. Resultados los hay, insisto, miren los 100 logros, imprímanlos, guárdenlos, son frases cortas y con eso tienen. Pero esa competencia no nos va a hacer bien, porque lo que se ha cambiado es todo esto, que es de una profundidad, que donde continuemos, yo creo que sí se puede profundizar. ¿Por qué se puede profundizar? No solo porque queramos seguir con esa política, sino porque aprendimos muchas cosas. ¿Cuáles cosas? Que el poder tal como está diseñado hoy, la institucionalidad, no nos sirve para ese diálogo. Mover cualquier peso dentro del Estado es una aventura titánica. Poder contratar con las juntas de acción comunal de los compañeros del Cauca, que lo queríamos hacer, nos lo tumba la Corte Constitucional. Y así sucesivamente, contratar artistas en el Ministerio de Cultura para poner un caso personal, no se puede. Tiene que haber un operador. ¿Y de quiénes son los operadores? De ese sistema que aprendió a gobernar de esa manera, a llevar cajas de icopor, panes y gaseosas de Bogotá a Silvia o a Timbío para dar los almuerzos, porque resulta que las señoras de la Junta de Acción Comunal no merecen ser contratadas para dar la comida. Entonces todas estas cosas nos obligan a pensar ya no solamente en cómo esta agenda ya está en la conversación pública, sino en cómo se puede hacer efectivo a través de lo institucional, y ahí hay un reto muy grande. Yo creo que se han hecho cosas, solo pongo el ejemplo del ministerio. El ministerio se nos entregó con 210 cargos de planta, Colcultura, en la que trabajó Hernán Darío y algunos de ustedes aquí, lo entregaron en 1997, cuando se falló la construcción del Ministerio de Cultura y la Ley General de Cultura, con 1.440 funcionarios, con una orquesta que eran funcionarios. Durante el gobierno de Álvaro Uribe pasamos a 210 funcionarios. El resto del cuerpo del ministerio son contratistas, ustedes muchos son contratistas por 2 meses, 3 meses, depende de lo que les quieran dar, tirar como si fuera una limosna, y la institución no tiene ninguna memoria, porque ¿qué memoria va a tener si llegan personas cada 6 meses? Y ni siquiera los equipos son del ministerio, porque son de cada quien. Entonces instalamos la idea también dentro del ministerio de que teníamos que cumplir el plan de gobierno, que era el fortalecimiento institucional, y vamos a entregar un ministerio, yo aspiro que con 900 funcionarios de planta que van a poder concursar para trabajar en el Ministerio de Cultura. Como el proyecto de ellos es hacer un Estado así de chiquito, para poder todos enriquecerse a punta de privatización de todo, hasta de los almuerzos, que el proyecto nuestro es el contrario, es que si no tenemos Estado, no tenemos nada. ¿A quién le reclamamos? A los privados. Si se quiebra la EPS, ¿qué hacemos? Como le ha pasado a tanta gente. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, en esa agenda, digo yo, hay que volver a pensar más en los temas que solo en las conquistas. ¿Hace cuánto el país no hablaba de lo agrario en serio? ¿Hace cuánto el país no hablaba de lo energético en serio? ¿Hace cuánto no hablaba el país de la educación en serio? ¿Hace cuánto no hablaba el país de lo laboral en serio y de lo pensional? Hace mucho tiempo, y ahí estamos hablando de eso. ¿Se ha logrado todo? No, por supuesto, la salud es un problema, pero es un problema que venía anunciándose por muchos de ustedes desde 1993, cuando se falló la Ley 100, y se dijo por parte de muchos de ustedes, porque hay artículos desde el 93 para adelante, que eso iba a ser un fracaso, y el fracaso ocurrió. Entonces, ahí están las transformaciones. El país, vuelvo, insisto, el país que entró, que es lo que repiten mucho, o el país al que entramos muchos de nosotros, porque claro, también hay esa mirada bogocentrista de que es que el país está entrando.
Y eso confunde mentalmente. Es como si todo tuviera que entrar a algún lugar. ¿A cuál lugar? ¿A esta ciudad? ¿A este poder? ¿O nosotros somos los que tenemos que entrar al país? Entonces uno descubre en esto que se inició un diálogo a través de ¿qué? De cosas que han sido muy criticadas, como la paz total. Pero si la paz total se examina con cuidado, por lo menos algunas de sus mesas, lo que produjo fue más diálogo social, no solo con la organización armada, sino con las comunidades. ¿Por qué? Porque ya no llegaba el Estado. ¿Qué Estado llegaba? Las Fuerzas Armadas. No más. Entonces ya llegamos muchos. ¿A qué? A hablar, a recibir quejas, a que nos dijeran ustedes no sirven para nada. Bueno, pero ahí estábamos sentados. ¿Para qué? Para conocer. Porque vivimos convencidos de que el país es el que tiene que entrar a nosotros y no nosotros al país. Cuando uno entra al país, entonces la cabeza pues se le estalla. ¿Por qué? Porque el abismo social en este país es muy grande, porque tenemos la tercera desigualdad más grande del mundo y eso no tiene ninguna consideración con nosotros. No podemos seguir asumiendo que esas cosas que dicen los neoliberales son normales. Ah, sí, es que es normal. ¿Por qué? ¿Quién dijo que eso puede ser normal en un país de esta riqueza? Entonces ahí hay un cambio que yo creo que es importante. En ese sentido, si entramos al país, y esa es una propuesta que ha hecho Hernán Darío y que hemos conversado y trabajado, entonces hay que imaginar de nuevo lo regional. La agenda tiene que ser un nuevo ordenamiento territorial, cueste lo que cueste, porque como está ordenado no podemos conversar tampoco. Poniendo ejemplos simples y sencillos, el Magdalena Medio tiene 8 departamentos y no está reconocido como un sector biocultural, una región biocultural con una cultura. No, cada uno tiene un pedacito, eso no sirve para tejer nada culturalmente y lo saben los compañeros indígenas del Cauca. Si vemos lo regional, si nos asomamos y entramos a lo regional, no entramos al país como si fuera una entidad abstracta que tiene que entrar acá con pintas distintas y lenguas distintas, entonces nos vamos a dar cuenta de que en lo regional también hay una gran complejidad de diversidad de fuerzas sociales, los afros y los indígenas y los campesinos y la gente urbana y los actores armados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa diversidad? Tenemos que instalar un diálogo que sea capaz de imaginar que lo regional tampoco es abstracto, es muy distinto, ¿cierto? Tiene cosas muy complejas pero también maravillosas, que yo creo que eso también lo ganamos, que un presidente no haya dejado de repetirnos, que a veces a la gente decía, pero ya deje de repetir, que nos merecemos la belleza, es instalar algo en la mentalidad de la gente. No nos merecemos la fealdad, el platanal, la miseria, los narcotraficantes, los sucios, nos merecemos la belleza. Nosotros nos merecemos la belleza porque la vivimos y porque la sentimos realmente. Entonces yo creo que ahí está el país, el mundo. Las transformaciones del país frente al mundo. Colombia es una gran paradoja. Cuando estamos viviendo esta explosión, el mundo entra en una agenda totalitaria, absolutamente exterminadora. Ya no como el neoliberalismo con trucos liberales de discurso, no, ya es una agenda imperial de dos potencias que se están disputando el poder mundial. ¿Quiénes somos ahí? Yo diría algo que me ha parecido a mí, no sé si a ustedes, pero es una provocación. Yo hoy me siento parte de esa conversación. Hace 5 o 6 años en los otros gobiernos decía, eso es el problema de Estados Unidos o de China, eso que tiene que ver con uno, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pero gracias a todas esas transformaciones, yo hoy me siento parte de esa transformación. ¿Por qué? Porque este gobierno, con muchas dificultades en su agenda internacional, ahí hay críticas de fondo que hay que hacer, en todo caso, estableció una nueva relación con China. Y eso no es menor. Acá no se podía hablar de China. En este país no podíamos imaginar que nos podíamos salir de este respice polum de mirar todo el tiempo para Estados Unidos y ese es nuestro jefe y acá no podemos hablar con nadie más. Hoy hablamos con el mundo, poco a poco. Se instaló una agenda gracias a Francia Márquez con el África. Hablamos con China. Estamos hablando por fin con Latinoamérica, gracias por supuesto a la emergencia de los progresismos de México, Brasil y Chile en su momento. Hemos tenido un protagonismo en la situación de Venezuela. No se olviden que es la protesta de Petro la que produce una crisis y el ser tratado como un igual por un emperador.
¿Por qué? Porque es que es el vecino, no es, están incendiando la casa al lado y uno no hace nada. ¿Cómo así? Hay que decir, yo creo que eso es muy importante, entender la paradoja y la contradicción de lo que somos. Digamos, pensando en Marx y quitándole todo el poder que hizo el neoliberalismo en construir la idea de que ya no teníamos historia. Son las contradicciones las que hacen avanzar la historia, y hoy representamos un polo de esas contradicciones, un polo el que está mirando el mundo. Yo he estado en foros en Colombia durante mi paso por el ministerio y ahora como exministro, porque me invitan a cosas en donde vienen economistas de todo el mundo, gente con curiosidad, que nos mira, que dice ¿por qué están haciendo eso? Entonces yo creo que tenemos un lugar global muy interesante. Por supuesto no somos, ni más faltaba, el actor protagónico, pero tenemos un lugar en el mundo. Que aquí haya venido, ¿cómo se llama la señora de la ONU? Francesca Albanese. O sea, aquí han venido, Marina Mazzucato vino a asesorar el gobierno. Es decir, tenemos una fuerza de gente que nos está observando, y creo que eso no es menor. Mientras Europa se desdibuja por completo, no tiene nada que decir, sino hacerle caso a Estados Unidos. China y Estados Unidos están en esa disputa, nosotros estamos en un diálogo importante. Y es un diálogo sobre ideas que creo que son importantes para este momento, que volvieron a instalarse en nosotros, que se pueden discutir, pero la idea de soberanía hay que discutir, la idea de los estados-nación hay que discutir, y así sucesivamente. Creo que esas paradojas frente al mundo nos sitúan en otro lugar. Cosas que nos faltan, por supuesto. Yo solo les pongo una de mi cuño, digamos. La ilusión de que de verdad tengamos una política cultural para el mundo, y del mundo que viven 10 millones de colombianos para Colombia, porque los olvidamos, no nos importa esa diáspora. ¿Cuál es nuestra relación con este país que está por fuera de este país? Ahí hay preguntas importantes. ¿Por qué nosotros no podemos salir con una agenda mucho más diversa a ese mundo desde la cultura? No lo hemos logrado todavía, habrá que lograrlo. Y finalmente, después de los 3 temas que se nos proponían, con eso termino, los desafíos de lo que yo creo que es lo que estamos tratando de plantear. Y digo tratamos no porque yo tenga ningún tipo de compromiso, agencia, promesa que se me haya hecho de que voy a hacer algo en el próximo gobierno. Ese no es mi trabajo ni me interesa actuar de esa manera. Ocuparé el lugar en donde me den una oportunidad, porque voy a trabajar en lo público. Si ganamos, si no ganamos, pues aquí tendremos que hacer juntanzas y ver qué es lo que vamos a hacer, porque no hay de otra. No nos podemos otra vez separar porque ya no tenemos poder, sino hay que activar la imaginación a ver cómo es que nos vamos a ayudar, porque de pronto sí nos van a destripar. Entonces los desafíos son, si se gana, profundizar todo esto que estoy diciendo, que no será fácil, ¿verdad? Y lo que ha propuesto Iván, pues son las revoluciones, unas revoluciones que yo creo que es una nueva palabra, que no nos atrevíamos a decir. Antes decíamos reformas, ahora él está diciendo revoluciones. Ahí hay una instalación de un criterio que era prohibido en este país. Digo, lo saben muchos de ustedes. Aquí no se podía hablar de nadie revolucionario. Un revolucionario era un delincuente. Que la agenda política hoy consista en decir aquí hay 3 revoluciones que hacer es muy importante. Pero la revolución no se hace solamente por querer, sino porque la gente entiende que tiene que participar en esa revolución. Y que uno de los principios de esas revoluciones sea la ética, nos hace preguntarnos cosas que a mí me parecen urgentes frente a los desafíos, y es cuál va a ser nuestro propio cambio. Ya no le pidamos al centro o a la derecha que cambie, porque nosotros también hemos arrastrado unas historias de dolor, de fragmentación, también tenemos ideas de qué es el poder y el poder para qué. Y si nosotros no nos transformamos dentro de lo institucional, dentro de las organizaciones, para dejar de actuar de la misma manera que hemos actuado siempre, no vamos a poder. Esto tiene que ser una conversación distinta, que parta de otros presupuestos, y es no, ya llegaste, ahora atiéndeme. No, aquí nos vamos a atender todos. Aquí vamos a estar todos, y no va a ser fácil, y no se va a cumplir todo, y hay que tener paciencia, y va a haber errores, y va a haber corrupción, nada se va a acabar de la noche a la mañana, pero hay gente tratando, y entre más gente haya dentro y afuera tratando, entonces se va a configurar algo que dibuje un horizonte, que creo que es el que se nos ha planteado en estos 3 temas que se nos proponían hoy.
Creo que esa activación política hoy es urgente y con ideas nuevas. No necesitamos acudir solo a lo que nos quieren hacer ver desde la derecha y el centro. Es que la izquierda es una cosa, no, la izquierda ya es otra cosa. Ya es otra cosa porque de los 90 para acá cambió, hubo movimientos antiglobalización, hubo marchas indígenas enormes, hubo agendas de pueblos, hay una cantidad de agendas globales que tienen que empezar obviamente a no fragmentarse en lo identitario, sino a construir algo que es por qué estamos luchando. Y yo creo que aquí tenemos que estar luchando por la justicia social, por la desigualdad, porque haya una dignidad para todos y todas los colombianos. Y no solamente porque es que yo soy así, yo pienso así, a mí me toca así. Eso va a ser fundamental para, yo creo que conseguir algo que yo me he imaginado, que va a ser muy difícil culturalmente, y es cómo vamos a empezar a hablar con la gente que representa la otra orilla política, de que ellos tienen que poner, de que tienen que renunciar. Ustedes tienen que renunciar a cosas y nosotros tenemos que renunciar a cosas, como clases medias. ¿Cuál va a ser nuestra renuncia? Porque es muy fácil sentarse a hablar aquí si uno no es capaz de hacerse la pregunta de ¿y yo cómo participo de esta transformación que hemos iniciado? ¿Qué es lo que yo voy a poner? Porque los países no cambian solo por sus fuerzas políticas, sino por sus fuerzas sociales y humanas. Y yo creo que lo tenemos todo claro. Y empiezo por donde él termina justamente. Las luchas de las últimas décadas se han caracterizado por lógicas de resistencias ante las ofensivas del neoliberalismo, del capital, del imperialismo, de las élites, en fin. Resistencias que nos han de algún modo exigido reivindicar identidades de los pueblos indígenas, identidades de los afros, identidades de los LGBTI, en fin, y de algún modo las agendas colectivas se nos han fragmentado en esas expectativas de reconocimiento de identidades. Pero además, como han sido décadas de violencia tan masiva, 10 millones de víctimas en Colombia, a lo de las identidades se sumó la condición de víctimas. Y de algún modo, en esas lógicas dominantes, que no han sido solo dominaciones de violencia, de fuerza, de modelos institucionales, sino también de narrativas, esa condición de víctimas y de reivindicaciones identitarias nos están mostrando ahora unas ciertas limitaciones respecto de las oportunidades que nos hemos construido en estos últimos 5 años desde el estallido social, en que, como muy bien lo mostró Juan David, estos círculos de la palabra, de algún modo estas conversaciones y las agendas que han cambiado en el país nos ponen a hablar no lo de cada uno en términos de víctima o de identidad, sino lo del conjunto, lo de todos, lo de los retos del conjunto, hablando de reformas, hablando de reorganizaciones territoriales, en fin, y ahí hay un tema que es clave dentro de un proceso real que está viviendo Colombia, que es la emergencia, el surgimiento de nuevas subjetividades políticas. No solamente por sus perfiles ideológicos, somos de izquierda, queremos el cambio, queremos ir más allá del capitalismo en el sentido del bienestar, del buen vivir, de muchas otras cosas, sino también en el sentido de qué es lo que esperamos como retos reorganizadores colectivos. La segunda idea es que ese reto de formalizarnos como nuevos sujetos políticos en enclaves tradicionales de pueblos indígenas, de campesinado, de pobladores urbanos, en fin, pero como subjetividades políticas en construcción, es en un contexto de un capitalismo enloquecido desde una de sus características de fondo, desde que el capitalismo es, y es que la acumulación de capital que privilegia los negocios por encima de todos ha llegado a una etapa histórica en que para seguir haciendo negocios hay que destruir para reconstruir. Cuando Estados Unidos fue a atacar Irak,
y lo devastaron, ya Dick Cheney, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que dueño de una empresa, ya tenía contratos para reconstruir lo que iban a destruir, todavía no lo habían destruido, en el asalto a ese país, digamos. Ese enloquecimiento, digamos, hiperdestructivo, tenemos que tenerlo en cuenta porque va a ser un elemento central de lo que estamos viviendo. Y pongo un ejemplo de ayer. El movimiento indígena, el movimiento campesino boliviano, se alza contra el presidente que los traicionó electoralmente, porque algunos creyeron que iba a ser una alternativa y ya se dieron cuenta que iba a repetir lo mismo que estaban dejando atrás. Y el señor Milei de Argentina manda aviones cargados de material de guerra a Bolivia con el aval de los Estados Unidos. Con esto no quiero ir a un tremendismo de que cualquier cosa que hagamos va a enfrentar la guerra, sino que ya estamos de algún modo en unas lógicas de guerra, y en ese sentido las reivindicaciones de la paz, las exigencias de construir ese bienestar y ese buen vivir se vuelven un elemento central en las reivindicaciones de esas subjetividades políticas que menciono. Tercer idea, tenemos por las condiciones de Colombia que hay unas élites súper cerradas, súper crueles, súper ambiciosas y cínicas. Tenemos el reto de formalizar los cambios que ya hay, los cambios que a nivel sociológico, etcétera, que ya están de algún modo en marcha. Tenemos que formalizarnos con cambios institucionales, como decía Juan, en el Estado, con cambios de organizaciones políticas y ciudadanas, con cambios de dinámicas colectivas, y ahí esos retos de las formalizaciones son enormes porque suponen tener mucha imaginación y suponen salir de los nichos en que nos hemos movido por décadas en lógicas de resistencia a salir hacia lógicas de transformación. Aquí tenemos unas tensiones muy grandes que van a ser parte de lo que se viene en Colombia, que es que venimos también de una época de luchas por la inclusión social, y este gobierno que está terminando hizo mucho énfasis en eso, la inclusión, digamos, de los que no tienen pensión, la inclusión de los trabajadores, pero una cosa es ser incluido y otra cosa es desde ahí afrontar transformaciones de las lógicas de las dominantes que nos tienen en esas segmentariedades, en esas separaciones. Finalmente, todo esto acontece en unas batallas culturales, batallas de narrativas. Nos quieren llenar de miedo. Primero, para que el comportamiento electoral sea desde el miedo, y entonces ante casi que la apuesta del debate electoral se ha vuelto ¿quién me genera más incertidumbre? Y por lo tanto por ese no voy a votar. Esa es la lógica de la campaña de la derecha en este momento, y tenemos que aprender de algún modo, y eso ya nos lo han enseñado los indígenas y los campesinos y los luchadores populares, pero sobre todo la clase media, tenemos que aprender una realidad. Tenemos que aprender que todo lo que viene de aquí para adelante está lleno de incertidumbre. Pero hay incertidumbres de incertidumbres, porque ya sabemos que apostar a ese miedo que nos venden es para restituir unas lógicas nefastas de negocios por encima de la vida y de muchas otras cosas. Entonces, las pasiones tristes, para mí, es otro de los cambios profundos que ya los estamos viendo en el país. No es sino ver el tono de la campaña electoral de la izquierda, de Iván y de Aída, el tono de los discursos, el tono de las manifestaciones públicas, el tono de la publicidad y de la propaganda, el tono de lo que estamos hablando en esta campaña desde la izquierda, y son pasiones alegres, son pasiones cargadas de esperanza, y no solo de esperanza en el sentido de expectativas, sino de convicciones de que ya somos distintos, de que ya tenemos que afirmar, así siga habiendo problemas, mientras que el tono de la derecha
es un tono cargado de pasiones tristes, de venganzas, de odios, de celos, que por lo menos eso nos sirva para orientarnos en el sentido de que cuando haya que enfrentar dilemas de incertidumbres, sean a partir de que es un signo muy potente el que nosotros, ese circo que tuvimos, ese espacio, por ejemplo, durante 2 o 3 semanas, fue muy impresionante, primero por la heterogeneidad social que concurrió, por la cantidad de cosas que ahí, de palabras que ahí circularon, artísticas, musicales, teatrales, de conversaciones, de muchas cosas, pero fue una fiesta que fue en últimas, termino ahí, la gran enseñanza del estallido social. Los estallidos sociales de hace 5 años fueron esencialmente festivos, fueron esencialmente alegres, fueron esencialmente potentes por sus pasiones alegres. Otra cosa es que la represión ahora no solo los violentó, sino que luego montaron una narrativa. Bien, eso era lo que quería decir. Abrimos la palabra para que conversemos sobre todos estos aspectos. Quiero referirme particularmente también a un cambio cultural que personalmente yo he sentido como integrante de una generación que se movió entre el hipismo y el feminismo y la contracultura y el pensamiento crítico, es decir, soy de la generación setentuna cuando era joven en la Universidad Nacional, donde me formé y donde hice mi carrera académica. Entonces, desde ese lugar, hoy me siento muy complacida con la presencia en medios de Juan David Correa, de Julia Buenaventura, de Caroline Figueroa, también de Ana, inclusive de Ana Bejarano y también, ¿por qué no decirlo?, de Carolina Sanín. Es decir, yo encuentro una posibilidad de un diálogo intergeneracional. Bueno, diálogo no, porque yo no he tenido oportunidad de hablar con ninguna de estas personas, pero digamos, siento precisamente una relación intergeneracional que me parece sumamente potente, porque en algún momento, lo sabemos, algunas de las personas que estamos aquí, nos llenábamos de escepticismo y de mucha tristeza de lo que ocurrió en este país en los años 90, finales de los 80 y en los 90, con la agudización del conflicto armado interno. Entonces, en ese sentido, pues realmente era mucha la tristeza que realmente circulaba en muchos de los ambientes. Estas personas que acabo de nombrar, que las veo en pues los canales que logro sintonizar por los medios audiovisuales, pues encuentro que están llenas de sabiduría, de optimismo, que nos están mostrando otras posibilidades y otro mundo posible en Colombia. Gracias. Gracias. Todo es cultural. Y una de las grandes cosas que ha pasado con este gobierno es que se ha cambiado el concepto de cultura. Porque antes se pensaba que todo estaba separado, que digamos la economía era una ciencia para unos eruditos y el resto no teníamos derecho de opinar. Lo mismo los políticos eran los políticos y nadie más tenía que opinar porque no sabíamos. Y esa narrativa fue la que permitió que muchas cosas que son legales son inconvenientes. Pero ¿quién hace las leyes? Pues las personas que han sido apoyadas por los grupos económicos para que lo que hagan sea legal, así nos perjudique a todos. Entonces, cuando ya cambia la cultura y comenzamos a mirar con otros ojos, comienzan las discusiones y no comemos entero. Entonces comienza la crítica y eso produce cambios. Mientras no haya crítica, pues no hay cambios. Y parte de lo que acabas de decir de la época de las bombas y todo eso, pues eso no fue gratuito. Lo hicieron para tenernos asustados y durante ese susto que cada vez quieren alargarlo más, pues se siguen haciendo las mismas cosas para que no haya cambios. Porque todo cambio puede ser más peligroso que lo que tenemos. Entonces, como prefiero lo malo conocido que bueno por conocer, entonces eso, parte eso. Entonces hay que cambiar culturalmente la forma de pensar. Pues el estallido social fue como también surgen
muchos medios de comunicación alternativos y muchos manejados por jóvenes, y también ese acceso a la información desde fuera de esas élites y fuera de esa hegemonía, lo que nos permite construir esos conceptos culturales y sobre todo como de los cambios sociales también que se dan, porque el seguir la comunicación desde otros modos y desde otras diversidades que antes no teníamos acceso también ha permitido estos cambios. Veníamos de un seminario el mes pasado, que tal vez algunos de los que estamos aquí pudimos participar, sobre la pregunta de si revolución o reforma, ¿no? Y realmente pues creo que se pueden hacer ambas cosas simultáneamente, ¿cierto? Reformas y revolución, pero hay que aclarar que esta es una revolución pacífica, no la revolución que se imagina la burguesía y el establecimiento, y es a través de la cual siempre han impuesto el miedo, ¿no? Y los términos y ese lenguaje de terrorismo, ¿sabe usted dónde están sus hijos a esta hora? Como había en las campañas de los años 90 en la televisión, ¿no? De intimidar a la gente. Y una de esas frases célebres que surgieron contestatarias en esa época: es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo. Quiero hacer un paréntesis para recordar que cada 2, 3 décadas recuerda uno la cantidad de asesinatos que hubo de gente que entregó su vida a la lucha y a cambiar este país. En estos días conmemoramos o recordamos la muerte de Mario Calderón y Elsa Alvarado y de su padre Carlos Alvarado, una gente que pensó, y casi que pioneros en el ambientalismo, ¿no? En el Sumapaz, y hoy día muy poco recordamos eso y tampoco hemos como mirado qué pasa, por qué hay tanta impunidad, por qué no se logra que se descubran los autores intelectuales ahora que se están revelando todos esos archivos del DAS. Considero, como se ha dicho acá, que digamos sí estamos en un momento de cambios porque desde muchos sectores se acepta y se asume, pero de facto que ya no estamos siendo solamente propuestas de resistencia, sino propuestas de construcción de la esperanza, y que de alguna manera somos responsables de esa construcción todos. No, y que el cambio digamos, eso también es un punto que me parece muy importante. No obstante, también en eso del cambio hay también muchas miradas, y entonces ahí también todavía hay bastantes conflictos, porque algunos pensaban y siguen leyendo al gobierno, no, que solo fue reformista, que no se hizo transformación. Yo a veces les digo, es que nosotros no llegamos desde una propuesta insurrecta, sino llegamos desde todas las debilidades de una democracia imperfecta, con una constitución que limita y con todas esas cosas limitantes. Pero, entonces ahí hay unas también situaciones a resolver de lo del cambio. No obstante, también yo creo que en la plataforma del cambio ahora con Iván y con Aida se nos plantea también la posibilidad ya de la transformación. Y esas transformaciones implica, y las autonomías algunas ya lo plantean, que hay que también trascender mi espacio indígena o afro o tal, sin renunciar. Entonces les voy a contar una anécdota de ayer, muy reciente. Nos sentamos con pueblos indígenas a mirar un poco los indígenas en la plataforma del cambio, ¿cierto? Entonces ellos también reclamaban, no queremos solamente ser enunciados en pos de una unidad, sino queremos que realmente en la transformación nosotras y nosotros, pueblos indígenas, seamos. Entonces, en salud, educación, por ejemplo, ellos dicen, tenemos nuestros sistemas que sí nos podrían decir son propios, son de los indígenas, pero es que son sistemas propios e interculturales. Y entonces pensamos, decían ellos ayer, que la salud, la propuesta de nuestro sistema CISPI, ¿cierto?, tiene unos elementos fundamentales que no se quedan solo en nosotros lo indígena, sino que convoca y muestra rutas para el país, nación,
pluriétnico y multicultural. Es decir, que también estamos en un momento muy importante porque las autonomías territoriales se plantean que no son ellos allá aparte, ni resistiendo, ni víctimas, sino son sujetos activos que van con nosotros a construir y que vamos a construir desde las diversidades sin olvidar pues también las identidades. Primero, no estamos de acuerdo con la salud, porque la salud no era para curar, era para envenenarnos y acabarnos de matar, la ley cierta. La educación no era para progresar, sino para sostenernos allí, vulgarmente como pendejos, agachados la cabeza porque no querían que nosotros levantáramos la cabeza. Entonces nos creamos nuestro propio sistema de educación y hoy podemos aportar a ese sistema de educación. Podemos aportar a ese sistema de salud, porque creemos que la salud es cultural, pero es intercultural, porque en todos los pueblos está la medicina, pero hay que practicarla y nosotros estamos dando ese espacio de que nosotros podemos aportar, pero también podemos coger lo que está afuera. Hasta $1 nos podemos aceptar, pero no en sí, en todo. Entonces yo creo que es muy importante hoy es muy importante estas reuniones y me alegra mucho porque es que tenemos que seguir el cambio. Y el cambio no es a 4 años, tiene que ser a los 200 años que nos han tenido. El rato hablamos de las palabras, por ejemplo, hemos aportado palabras claves como la minga, la resistencia de los afros, la juntanza. Entonces esas palabras hoy retumban y eso hace y hizo que el estallido social reventara. Porque nosotros sabíamos los indígenas que algún día teníamos que reventar porque no nos íbamos a dejar. ¿Se acuerdan lo que le dijo Aida Paloma Valencia? Nosotros la madre tierra no está para la venta, está para el mundo y está para nuestros hijos. Pero hoy nuestra madre tierra que la quitaron, 1 hectárea hoy nos la están vendiendo a 120 millones de pesos en el campo. Y nos la están quitando, nos sembraron caña, esas tierras que eran tan benditas. Entonces, mire, llegaron las multinacionales y hoy vuelve a llegar la minería. Entonces yo creo que hacia allá es que tenemos que apostar y nos tenemos que unir, no solamente los que vivimos por allá en el páramo, sino los que viven en la ciudad. Y esas tierras que hoy son baldíos, que son de la SAE, mire, ¿en manos de quién están? De los corruptos. Entonces, mire, por ejemplo, nosotros tenemos la justicia propia. Nosotros allá, alguien que hace cualquier delito, no nos demoramos ni 2 días. Acá hay leyes que se ha olvidado y que de hecho los perdonan, senadores que debían estar en la cárcel, pero van a sesionar. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que comenzar a educar a nuestros hijos. Entonces yo creo que el cambio es posible, pero no en 4 años. Y entonces tenemos que seguirle haciendo la apuesta. Y los indígenas estamos comprometidos a ese cambio. De hecho, el CRIC no hizo paro en 4 años. Y la gente dice, no, pero es que sí que era sabroso ir a pelear. Hoy le dijimos, no, porque es que estamos en un cambio. Entonces nuestros muchachos están aburridos. Pero ya es un cambio, entonces le hemos aportado a esto. Entonces yo creo que seguimos allí aportando y pues en lo que podamos tenemos que unirnos, porque sí le podemos seguir aportando mucho a las comunidades indígenas, porque nosotros, como digo, no hablamos por hablar, lo hablamos porque tenemos los seres que nos orientan y nos dicen así es, y de aquí usted no se sale, el que se sale y desobedece también lo paga. Entonces yo creo que por eso hay veces los indígenas son un poco más juiciosos, ¿no? Yo por eso escuchaba con juicio ustedes, yo creo que estamos casi en lo mismo y hoy me alegra mucho porque ya vamos sumando más. Ojalá esto lo podamos hablar. De hecho le decíamos a Aida, no hable como indígena, hable por el campesino, hable por el afro, hable por el que vive en la ciudad. Hay que cambiar ese discurso del indigenista. Entonces eso lo queríamos hacer y yo creo que sí es importante estas reuniones y agradecerle. Creo que los que estamos aquí todos somos mayores y sabemos qué ha pasado en Colombia y qué nos duele y qué no nos puede seguir pasando. Gracias. Nosotros hacemos, en el territorio hacemos este espacio de una manera muy diferente, pero
vemos que al final tenemos planteamos las mismas necesidades básicas y miramos más allá. Esto lo hacemos los pies descalzos, donde sale el arroyo, nos enviamos la palabra y miramos el y invitamos a solucionar los problemas y todo eso, eso nos ha llevado a estar acá. Y aún me gusta más cuando veo que aquí hay una sabiduría plasmada en que hemos de transmitirla, pero no nos quedemos acá. A mí me gustaría, en el mismo territorio pasa igual, por respeto, por tradicional, donde están los mayores reunidos, no pueden estar los jóvenes porque están hablando los mayores, por respeto. Entonces a mí me gustaría que, por eso el joven en el territorio ya no va a las asambleas muy poco, porque le dan el respeto al mayor para que vaya y baje la información, pero la información no la llevamos nosotros. Nosotros tenemos que, en la memoria, invitar a jóvenes a todo este espacio, para que se alimenten de cada uno. Se han expresado de una forma tan increíble y sabia, que eso hacemos nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo ahora? Llamar al joven, que se involucre, darle la sabiduría para que él martille y siga. Es una herramienta que tenemos que darle, no la herramienta que le llevan los amigos allá para que se involucren en las cosas ilícitas. ¿Por qué me voy ahora a decirlo del cambio? Este gobierno, nuestro presidente, en realidad sí, la palabra del cambio se ha visto en el territorio. Yo soy de Calote, de los 5 municipios donde se ha visto la barbarie, el atropello, todo lo que ustedes conocen, que los medios divulgan y unas cosas no. Pero ¿qué me lleva a estar aquí sentado con ustedes? Que el cambio nos ha llevado a unir. Miren, nosotros de un territorio lejano estamos aquí porque estamos viviendo y planteando una solución que es una continuidad de un gobierno. Yo puedo sentarme en el arroyo, contar cómo le parece que estuve en Bogotá, y no me van a creer que está con grandes personas de eminencias como lo somos los del campo, como somos los de territorios, pero estamos metidos en la misma problemática. La necesidad del cambio y mire lo que hizo este gobierno. Nosotros, en los territorios se veía el campesino a un lado, la parte plana que era, la parte plana que era la negritud de los afros, allá, todos los cogían, hablemoslo como es, lo de la derecha, acá lo envolvían a votar por X, y no sé. Ahora usted va a los territorios y la virtud de nuestro presidente que ahora ya no es como decía el doctor, con todo el respeto, que llegaban en las cajas, que nos contaminaban el territorio de las cajas de Icopor por un operador que era de acá de la ciudad. No, ahora se hace la olla se monta, venga las madres acá y todo el mundo trabaja. ¿A qué llegó a esto? Con todo que me estoy alargando porque esta está. Nosotros hay veces hacemos de ir a recoger la leña, esto nos demora un poquito, pero que charlamos. En cambio aquí es un espacio que ustedes tienen todo. Pero les digo algo, sigamos avanzando, pero con la sabiduría bien clara. E invitemos a los jóvenes, involucremos que este es un don y esto apenas iniciamos. Es la ruta que nos está marcando la Madre Tierra para que nuestra aire continúe y la seguridad entonces brille sobre el plasmar del nuevo mandato que es CEPEA. Muchas gracias. Pero ahora que escuchaba a Juan David, que hemos avanzado en unos puntos, creo que eso nos da un material para seguir trabajando, para seguir construyendo esos cambios que avisamos ahí, pero si mantenemos los colectivos de diálogo, las juntanzas, lo que para nosotros en la década del 60 fueron los colectivos de estudio, que nos aportaron tanto. Esa es la recomendación que yo haría a este colectivo y a otros colectivos que haya, que pase lo que pase, estos colectivos de juntanza deben permanecer si queremos un cambio. Y yo saludo que estén acá en este espacio, porque me encanta, porque siempre he soñado y he estado donde se junta el arte con la política, con la dinámica de pensamiento. Entonces me encanta que allá estén haciendo teatro al otro lado, que arriba estén los coros, que arriba estén esto, y aquí pase eso. Creo que en mi vida eso me ha seguido por una u otra razón, y lo saludo. Y ahora que estuve en la carpa presentándome, no saben la felicidad que tuve, ¿no? La emoción, porque yo también tuve una carpa. Aquí algunos
Darío creo que estuvieron en esa carpa hace 40 años, 45 años. ¿Sí? Entonces, eso es muy agradable. Gracias. Yo soy escritor formado en la biblioteca pública. En mi biblioteca, que es la Rafael Uribe al sur, me dicen que yo mismo soy un patrimonio por lo que me ha pasado, porque empecé a escribir en la biblioteca y lo que he aprendido es sencillamente en los libros. Soy mal político, es mi primera incursión en el campo político, pero mi política es la cultura. Podría citar un hecho trascendentalísimo de Colombia en estos 4 años, que fue Chiribiquete. Chiribiquete nos hace figurar en el mapa de la antropología mundial. Ya todo el mundo dice lo que es Chiribiquete. ¿Cuántas personas han visto el documental? ¿Cuántas personas han ido a visitar una historia que fácilmente se puede remontar a 15.000 años antes de Cristo? Es una circunstancia muy afortunada para la cultura, que por esta, digamos, cuestión de suerte nos hagan figurar en esa proporción en el mundo. Otra cuestión a la que me quiero referir es a las personas que se están uniendo cada vez a Iván. Digamos, me tocó un compañero de puesto en el sur, en la casa desocupada, que resultó ser Gilberto... no hubiera sido él. Nuestro canciller me tocó de compañero de banca. Entonces le disparé a quemarropa. Bueno, y si usted resulta presidente, ¿qué vamos a hacer con los páramos? ¿Vamos a sacar el oro o vamos a sacar el agua? Me convenció. Gilberto me dijo: voy a sacar el agua y voy a perseguir la minería ilegal. Es lo que está diciendo nuestro presidente. Él fue canciller de la República y me parece que es una persona muy cercana es negro, está cercano a las negritudes también, como lo estamos nosotros, digamos, como estamos nosotros cercanos a los indígenas, cercanos a los negros y cercanos a otro saber que está más allá de la política, está más allá, mucho más allá de la izquierda y de la derecha, está aquí en este momento lleno de alegría. Digamos, saludamos a Iván, saludamos a Aida, y yo quisiera, abusando de su cortesía y de que me han dado la palabra para apachurrarla un poquito, una composición que se llama Sumapaz. Esta es una reunión donde vamos a dar un ejemplo a los otros, a los bárbaros, porque siempre en Colombia hemos estado esperando a los bárbaros. Nosotros estamos a este lado. Para nosotros no es bárbaro cuidar el agua, no es bárbaro cuidar la naturaleza y seguir una línea que, ya les digo, son 4 añitos, 4 años que son un suspiro en la historia de un país, pero que vamos a tratar de vivir intensamente con Iván y con Aida, y a aprovecharlo totalmente, respetando a los otros, porque a pesar de que estoy seguro de que Iván va a ganar en la primera vuelta, habrá que gobernar con los otros, con los que no piensan como nosotros. Entonces el trabajo, dije, Sumapaz, es muy sencillo. Al llegar la aurora sobre el páramo, la noche sonríe con sus dientes de plata, pero se despide con una lluvia menudita, como con un callado llanto. Los frailejones lucen verdes, rosados, dorados, como una manada de felpudos pollinos súbitamente adornada de brillantes gotitas en orejas y rabos. Retosan en blandos potreros de mullidos musgos, parecen llegar trotando hasta la cristalina laguna. Paz y silencio, silencio y paz, suma paz. Solo el viento se atreve a llegar tocando en su ocarina de barro antiguas músicas chipchas. Aquí se recibe, se atesora,
se regala en hilos preciosos el agua primitiva, que baja cantando hace milenios la canción del páramo callado. Muchas gracias. Varias cosas, 5 ideas que escuché y que me hacen reaccionar. Frente a esos otros que no hemos podido imaginar, o que los imaginamos como un bloque abstracto que representa lo que no somos, también tenemos que empezar a sofisticar los argumentos, ¿sí? Entonces, cuando oí algo ahorita y pensaba en los intelectuales, digamos, mediáticos de estos últimos 30 años, que en su mayoría se están hoy manifestando como gente de centro y que va a votar por Sergio Fajardo, pensaba cuál es el signo que definiría algo de ellos, de esos intelectuales que fueron amigos nuestros o que son, o con los cuales hicimos libros, compartimos cosas, tenemos amistad probablemente. Y hay un signo que es importante detectar ahí, y es que la mayoría, hombres o mujeres, sostuvieron después del año 91 tener vergüenza de lo que habían sido. Había un dicho de ellos que era: el que no es revolucionario a los 20 años es un idiota, pero el que es revolucionario a los 50 también es un idiota. Y ese fue su signo vital. Entonces, entender que hay gente que tiene vergüenza de su pasado, creo que es una clave que nos puede hacer imaginar qué es lo que sienten, cuál es el miedo que tienen. En cambio, la derecha más radical, o yo lo llamaría ya ni siquiera la ultraderecha, la narcoderecha, porque su signo cultural es el narcotráfico, no es otro. Es decir, es el arrasamiento, no tiene vergüenza de su pasado. Y ahí hay otro signo que creo que nos tiene que hacer pensar. Y entonces nosotros, insisto, en un plural que me incluye y no me incluye porque las luchas las han dado con mucha más fuerza a otros, ustedes, muchos de ustedes es que se han resistido a sentir vergüenza. Ese puede ser el signo nuestro, que a pesar de todos los ataques, de todas las maneras de estigmatización, se resistieron a sentirse avergonzados de quienes eran, porque no habíamos como sectores democráticos participado de todo lo que se acusaba de ese bloque supuestamente que era la izquierda en Colombia. La palabra vergüenza aquí es muy clave, porque activa muchas cosas en nosotros. La segunda idea que decías tú, los medios de comunicación como un problema real, no como un problema, no como un sector más. Si no nos pensamos el tema de los medios y de la comunicación hoy, no vamos a pensar la política, porque la política hoy es comunicación como nunca antes. Y ahí hay un acertijo que tenemos que empezar a descifrar. Alguien decía por aquí: todavía no hemos hecho revoluciones. Y yo me preguntaba, ¿eso es verdad? Y entonces me contesté, ¿cuáles serían las revoluciones, o por lo menos los momentos revolucionarios de este momento, pensando en las luchas de ustedes? Insisto que se quedaban en papers, o en ensayos, o en libros, y que no. Varias revoluciones o momentos revolucionarios hemos vivido. La disputa frente al Banco de la República es un momento revolucionario. Que se le pueda disputar a ese poder como banco central en la discusión pública, ya nada más en la enunciación, no porque lo hayamos conseguido, es un momento revolucionario. Que la salud a costa de vidas, porque las revoluciones son pacíficas, pero cuestan vidas. A veces creemos que solo se trata de la guerra y de la violencia. También se trata de la vida que perece en medio de una revolución. Y han perecido miles de vidas en este país por esa discusión o esa revolución frente a la salud. Ahí hay una apuesta importante. La revolución que mencionabas tú del extractivismo de los territorios. Me acuerdo de mi padre yendo a donde, ¿cómo se llama el señor de Boyacá? Covaría, los UBA. Covaría, sí.
que Gustavo Petro le haya hecho hace 8 días un reconocimiento a ese señor, a Roberto Covaría y a los UWA, o a tantos pueblos en este país, no como pueblos diciendo ustedes son sabios y ustedes son, no, su lucha y su resistencia fue el camino que nos iluminó, porque resistieron a esos proyectos, porque esos proyectos los desangraron, pero ustedes se mantuvieron en pie. Es una revolución, insisto, no concluida, pero es un momento. Que este gobierno haya dicho que el sujeto campesino existe y que hoy el DANE reconozca, tenga la encuesta nacional de hogares y 8 millones de personas en este país se reconozcan como campesinos, es una revolución. ¿Y por qué es una revolución? Porque en mi infancia y adolescencia, a través de los medios de comunicación, nos enseñaron que lo campesino era lo atrasado, lo sucio, lo ignorante, lo que debía perecer para que se creara un nuevo sujeto moderno, articulado a nuestra vida en las ciudades. 8 millones de personas se reconocen en Colombia como campesinos con orgullo. Eso es una revolución enorme. Y diré 3 más revoluciones muy importantes que a veces no sabemos descifrar. La revolución que ya se inició en las fuerzas militares, con resistencias enormes, pero dignificar a los soldados colombianos, que la derecha nunca dignificó, que ganaban 400.000 pesos y hoy se ganan 2 millones de pesos, que hoy alguien puede hacer carrera militar, no pagando las inmensas tarifas que había que pagar para hacer una carrera militar, para ascender a coronel o a general. Es una revolución inmensa, porque hoy un soldado entonces entiende que no solo tiene dignidad en su salario, sino que tiene una posibilidad de ascender, lógica. No porque es pobre no puede llegar a ser general. Eso es una revolución, me parece, un planteamiento de una revolución. Los pactos regionales, que este gobierno se haya trasladado con todo el gobierno a hacer pactos regionales, no porque lo haya cumplido, sino porque trasladó la acción, por lo menos representativa del Estado a sus lugares, y firmó unos pactos en el Catatumbo, en Nariño, en el Chocó, en la Mojana, en la Guajira, insisto, no por ideas que se hayan completado, sino porque eso demuestra si una revolución es movimiento y si nuestro gran problema hoy es la energía, algo nos tiene que estar resonando de eso. Y yo diría por último que nos quejamos mucho de las élites y de la organización política, pero también hubo una revolución política. Elegimos nosotros 30 senadores. ¿Cuándo íbamos a soñar que nosotros íbamos a tener esa fuerza? Nos guste, no nos guste, podemos pelear con unos y unos serán muy malos, otros serán muy buenos. Pero ¿qué quiere decir eso para nosotros? Tenemos que abrir los ojos y decir, oiga, somos un poder. No tenemos 4 senadores y nos arrimamos a 2 verdes y a un señor que es liberal y que le interesa el ambientalismo. Son 30 senadores o 28 más 46 o no sé cuántos representantes a la Cámara. Oiga, entonces ahí hay una primera revolución política que no nos puede parar. No es suficiente, claro que no. Pero ojo, hacer una consulta por más cosas que hubieran y lo que quieran, en una fecha fría y alcanzar lo que se alcanzó, yo creo que hay una revolución muy grande. Entonces yo solo los invito a cerrar este círculo pensando en algo frente a lo que viene para coger la propuesta de Alejandro. Si seguimos pensando que lo que viene va a estar en manos de un patrón, de alguien que nos va a salvar, como dice, es que Petro no ha hecho nada. No es que nosotros hemos hecho mucho. Nosotros, no es que Petro, nosotros nos tenemos que sentir adentro, no por ser religión. Yo no amo a Petro ni me parece Dios. Me parece un hombre admirable y tengo críticas a él. Pero es que yo siento que nosotros lo hemos acompañado y hemos hecho ya mucho. Entonces, creo que tenemos que empezar a vencer esa idea de que es que el gobierno es eso que está allá y si no me soluciona, yo no estoy contra eso porque no ha hecho lo suficiente. Es que nosotros, porque lo ha dicho una y otra vez, somos el gobierno. A eso nos están invitando. Y si perdemos la oportunidad de lo que nos están invitando, así cueste, que es organizándonos, pues yo creo que una vez más nos van a derrotar porque ninguno nos va a servir, o ninguna. O es que los patrones nos salvan. Necesitamos un patrón para que ordene la finca. Y si no la ordena bien, entonces el patrón no sirve y pongamos otro patrón. No. Lo colectivo, los territorios colectivos funcionan es gracias a la gente, no gracias a que hay un señor que dice
hacen todo esto y se ordena esto así. Eso ya nos dimos cuenta que no funciona. Yo quiero invitarlos finalmente a que esta juntanza la continuemos el viernes 22 en la Plaza de Bolívar. No para ir a estar pendientes 5 horas de un concierto de una persona que va a hablar, sino para que habitemos la Plaza de Bolívar, la convirtamos en un espacio de conversación que es la plaza pública, al fin y al cabo es eso, que la sintamos como nuestra ágora, que nos sentemos a hablar. Eso es una propuesta que estamos haciendo porque nos dieron la organización del evento final y vamos a montar algunas experiencias artísticas abajo, no solo allá arriba, aquí en la plaza. Y están invitados a que vayan y lleven sus libros, qué sé yo, a que convirtamos ese espacio con una imaginación distinta y no nos paremos 4 horas hasta que uno se aburre, pues dice, bueno, ya no. Ver a alguien se puede ver a través de YouTube, pero habitar el espacio con una energía distinta, estando juntos, es muy importante. Mire, estamos incomodando tanto hoy al poder que lo que produjo la carpa, no solamente de positivo, en sus negatividades nos tiene que hacer pensar cosas. Ese centro que tiene vergüenza de lo que fue, hoy nos critica que usemos la palabra juntanza, porque entonces estamos haciendo apropiación cultural y estamos dándonos las de indígenas y estamos dándonos las de nueva era, sin entender algo que yo lo tengo muy claro y por qué, y se los quiero explicar explícitamente, es por qué yo dije, llamemos a esto juntanza. Porque esas juntanzas del estallido, esas juntanzas de los pueblos indígenas, nos señalaron un camino. Nosotros tenemos que aprender a juntarnos. Y tenemos que usar esa palabra, comprenderla y entenderla. No es una marca para ser de una manera o de otra. Eso nos tiene que decir muchas cosas. Muchas gracias y buenas noches.